pero que no me entiendan, por favor. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Es la segunda clase de 3 de física y matemáticas. Vamos a pasar lista. Vamos a tomar screenshot a la pantalla para ver cuántas personas. Clara. Bueno, vamos a tener algo de música de fondo. Bueno, denme chance de poner la presentación y ahorita continúo. Bueno, chicos, vamos a retomar la clase del sábado pasado. No, estamos viendo todavía lo que es la suma de vectores, sumas y cálculos con vectores, así que vamos a seguir. Y para explicar lo que es la resta de vectores, hay que primero conocer por qué es el negativo de un vector. Ahora, el negativo del vector A se define como el vector que cuando se suma con A da 0 para la suma vectorial. Esto es el vector A más menos un vector A. Esto da igual a 0. Los vectores A y menos A tienen la misma magnitud, pero apuntan en direcciones opuestas. Esto lo tenemos que saber porque para la resta de vectores es necesario tener este conocimiento. Ahora, la operación de resta vectorial utiliza la definición del negativo de un vector. Se define la operación A, vector A menos vector B, como el vector menos B que se suma al vector A, como se muestran aquí abajo. Déjenme cambiar. Aquí tenemos en la parte de abajo el vector A, el cual se le va a restar el vector B. Para hacer esto, entonces nosotros lo tenemos que escribir, lo vamos a tener que tomar como una suma. A más menos el vector B. Esto es como se anotaría la resta. Ahora, de forma geométrica, en la figura A se ilustra la construcción geométrica para restar dos vectores de esta forma. Otra forma de observar la recta vectorial es notar que la diferencia de A menos B entre dos vectores A y B es lo que debe sumar al segundo vector para obtener el primero. En este caso, como se muestra en la figura B, el vector A menos el vector B apunta desde la punta del segundo vector a la punta del primero. Nosotros aquí tenemos la forma geométrica de restar vectores. Nosotros tenemos aquí el vector A y tenemos el vector B. Y el vector C, que es resultante de aquí, es la resta, de estos dos vectores. Aquí podemos ver
Este vendría siendo el vector B, pero como nosotros tenemos que tener el negativo del vector B, entonces lo dibujamos con la misma magnitud, pero en dirección contraria. Y esto ya nos da el resultante del vector C, la resta. Ahora, vamos al siguiente paso, la multiplicación de vectores. La multiplicación o división de un vector por o entre un escalar de un vector. Por ejemplo, si el vector A se multiplica por un escalar 3, el resultado que se escribe es 3 veces el vector A. Es un vector con una magnitud 3 veces la del vector A y apuntando en la misma dirección. Si se multiplica el vector A por el escalar menos 3, el resultado es menos 3 de vector de A. Un vector con la misma magnitud 3 veces la de A y apuntando en la dirección opuesta debido al signo negativo. Como podemos ver aquí en los dibujos, tenemos el vector A. Aquí lo vamos a multiplicar por 2. O sea, entonces tenemos aquí, como se ve, casi no se nota. Tenemos una vez el vector A, otra vez el vector A. Por lo tanto, este va a ser nuestro vector resultante de la multiplicación de un vector por un escalar. De igual manera, tenemos por un número negativo, lo único que va a afectar aquí es que debido al signo, el vector va a tener la dirección opuesta. En vez de estar hacia acá, va a estar hacia el lado opuesto, y aquí como es 0.5, pues va a ser la mitad de lo que es el vector A. Aquí está el vector A y más o menos por aquí es la mitad. Entonces, este va a ser el vector resultante de la multiplicación de un escalar por un vector con un signo negativo. Ahora, vamos ya a pasar a otro tema, que es la velocidad promedio y la velocidad instantánea. La velocidad promedio, como lo podemos ver aquí en la presentación, en la vida cotidiana nosotros podemos tener los términos de rapidez y velocidad y se pueden usar de manera intercambiable. Sin embargo, en la física existe una distinción clara entre ellos. La rapidez es una cantidad escalar que solo tiene magnitud, en tanto que la velocidad es un vector que tiene tanto magnitud como dirección. Ahora, a diferencia de la rapidez promedio, la velocidad promedio es una cantidad vectorial que tiene una magnitud y una dirección. Considere de nuevo el automóvil de la figura, que se muestra en la siguiente diapositiva, que se mueve a lo largo del eje X. Entonces, sea la posición del automóvil XY en un tiempo XT inicial y XF en un tiempo posterior, y en un desplazamiento posterior, y TF en un tiempo posterior. En el intervalo del tiempo delta T, que es igual a delta F menos a TF menos TI, el desplazamiento del automóvil es entonces delta T, delta X, que es igual a delta F a XF menos XY. Ahora, la velocidad promedio B, como se muestra aquí esta va a ser nuestra notación para la velocidad promedio. Durante el intervalo de tiempo delta T es el desplazamiento delta X dividido entre delta T. La velocidad promedio entonces viene siendo el desplazamiento entre X entre delta T. Y aquí viene la fórmula, la cual es XF. Para saber la velocidad promedio, nosotros tenemos que hacer XF menos X inicial entre TF menos TI, que es inicial y final. Las unidades de esta son, en el sistema internacional, son metros por segundo. Ahora, la velocidad promedio de una partícula que se mueve en una dimensión es positiva o negativa, dependiendo del signo del desplazamiento. El intervalo del tiempo delta T siempre va a ser positivo. Ahora, si la coordenada de la partícula aumenta en el tiempo,
Esto es si la XF es mayor que la X inicial, delta X es positiva y la velocidad promedio delta X entre delta T es positiva. Ahora, en este caso corresponde a una partícula que se mueve en la dirección X positiva. Esto es hacia valores más grandes de X. Ahora, si la coordenada disminuye en el tiempo, esto es que XF es menor que XY, delta X es negativa y por lo tanto la velocidad promedio delta X entre delta T es negativa. Ahora, en este caso corresponde a una partícula que se mueve en la dirección X negativa. Ahora, otro tema es lo que es la velocidad instantánea. La velocidad promedio no toma en cuenta los detalles de qué sucede durante un intervalo de tiempo. En un viaje en automóvil se puede acelerar o desacelerar una cantidad de veces en respuesta del tráfico y a la condición del camino, y en raras ocasiones incluso usted puede detenerse a charlar con un oficial de policía acerca de su rapidez. Ahora, lo que es más importante para la policía y para su propia seguridad es la rapidez de su automóvil y la dirección en que iba en un instante particular en el tiempo, las cuales en conjunto determinan la velocidad instantánea del automóvil. La velocidad instantánea del automóvil es la que, en pocas palabras, es la que nosotros estamos viendo en el acelerómetro en el acelerómetro del carro. Cuando nosotros vamos manejando y vemos que el acelerómetro está en 80, esa es la velocidad instantánea, justo en ese momento. Eso quiere decir velocidad instantánea, a diferencia de la velocidad promedio, que es la velocidad promedio entre un intervalo de X, que es el desplazamiento, entre un intervalo de tiempo. Esa es la diferencia entre la velocidad promedio y la velocidad instantánea. La velocidad promedio la evaluamos en un determinado desplazamiento en un determinado tiempo, y la velocidad instantánea no. Esa es la que, así en pocas palabras, es la que nosotros estamos observando en el instante en que volteamos a ver el velocímetro del carro, el acelerómetro. Esa es la velocidad instantánea. En el momento en que yo bajo la mirada y veo la velocidad, a esa velocidad iba en ese instante. Eso es lo que quiere decir. Ahora, la velocidad instantánea V se describe con este símbolo. Es el límite de la velocidad promedio cuando el intervalo de tiempo se vuelve infinitamente pequeño. Es otra manera de decirlo ya matemáticamente. Entonces, ya escribiendo una fórmula, nosotros tenemos que la velocidad instantánea, que se denota de esta manera, es cuando el límite de delta t tiende a cero. O sea que esta velocidad es la que nosotros vemos cuando este intervalo de tiempo delta t es casi cero, o sea, es casi instantáneo, por eso es velocidad instantánea. Ahora, también de igual manera, sus unidades en el sistema internacional son los metros por segundo. Ahora, la explicación. La notación límite cuando delta t tiende a cero significa que la razón delta x entre delta t se evalúa repetidamente durante intervalos de tiempo delta t cada vez más pequeños. Conforme delta t tiende a cero, la razón delta x entre delta t tiende cada vez más cerca a un número fijo, el cual se define como la velocidad instantánea. Digo, en otras palabras, es el instante en que nosotros vemos el velocímetro, esa es la velocidad instantánea. Otra manera u otra forma de ver la velocidad instantánea es cuando uno va manejando y hay tránsitos. Ya ven que después los apuntan con una pistola para medir su velocidad. Esa velocidad que ellos capturan
es la velocidad instantánea precisamente en ese momento en que ellos inciden la pistola sobre el carro. Esa es la velocidad instantánea, a diferencia de la velocidad promedio, que nosotros es la que tenemos entre que es el desplazamiento entre un intervalo de tiempo. Ahora vamos a ver un ejemplo. La velocidad promedio instantánea. Vamos a ver este ejemplo. Ahora, una partícula se mueve a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo de acuerdo a la expresión X es igual a menos 4t más 2t al cuadrado, donde X está en metros y t está en segundos. La gráfica posición-tiempo para este movimiento se encuentra en la figura 2.4, que es la figura que está aquí por un lado. Ahora, note que la partícula se mueve en la dirección X negativa durante el primer segundo de movimiento. En este momento t es igual a 1 segundo. Está momentáneamente en reposo y se mueve en la dirección X positiva en tiempos de t mayores a 1 segundo. Ahora, para el primer inciso, hay que determinar el desplazamiento de la partícula en los intervalos de tiempo T0 a T1 y T1 a T3 segundos. Ahora, para la solución de este problema, a partir de la gráfica de la figura 2.4, que es la que tenemos por un lado, elabore una representación mental del movimiento de la partícula, teniendo en mente que la partícula no se mueve en una trayectoria curva en el espacio como tal. Ahora, como tal la que muestra la curva café en la exposición gráfica. La partícula se mueve solo a lo largo del eje X en una dimensión. Ahora entonces, en t igual a 0, ¿se mueve a la derecha o se mueve a la izquierda? Ahora, durante el primer intervalo de tiempo, la pendiente es negativa y por lo tanto la velocidad promedio es negativa. ¿Cómo podemos ver? En esta parte de aquí así. Aquí nos está diciendo que durante el primer intervalo de tiempo de T0 a T1, la pendiente es negativa. ¿Por qué? Porque está hacia este lado, da números negativos. Ahora, entonces la velocidad promedio es negativa. En consecuencia, se sabe que el desplazamiento entre A y B debe ser un número negativo que tiene unidades en metros. Ahora, de igual modo, se espera que el desplazamiento entre B y D, este punto de aquí y este punto de acá, sea positivo. Vamos a la siguiente. Ahora, en el primer intervalo de tiempo, haga entonces TI igual a TA, al punto A igual a 0, y el intervalo de tiempo final, que es igual a TF menos TB, es igual a TB, que es igual a 1 segundo, y aplique la ecuación, que es esta de aquí así, para encontrar el desplazamiento. Entonces aquí nosotros tenemos y despejamos que aquí, a ver, ¿dónde está? Despejamos XF menos X y que es igual a XB menos XA. Nosotros queremos encontrar delta XA. Entonces, nosotros sustituimos en la ecuación que tenemos para esta. Nosotros queremos encontrar esta X con estos tiempos. Ahora vamos para acá, que es igual. Esta ecuación es esta de aquí así, ya viéndolo reemplazado. Esta va a ser, es esta misma ecuación, X es igual a menos 4t más 2t al cuadrado. No me voy a equivocar. Pero vamos a hacer la resta de esta X, va a ser T final, T final, T final,
Después tenemos x inicial, que es igual a menos 4t inicial más 2t inicial al cuadrado. Esto es lo que nosotros vamos a sustituir aquí. Pues lo tenemos t, sí, menos 4 por t final, que viene siendo un segundo. Entonces es 1 más 2 por 1, que es el TF, al cuadrado. Menos por esta parte de aquí, que viene siendo esta de aquí así. Entonces tenemos menos 4 por 0 más 2 por 0 al cuadrado. Aquí 4 por 0 se elimina, 2 por 0 se elimina. Y hacemos la operación matemática y nos queda que el desplazamiento es negativo y es igual a menos 2 metros. Ahora, para el segundo intervalo de tiempo aplicamos la misma ecuación. Tenemos xf, viene siendo esto, xy viene siendo esto, pero ahora vamos a hacer en el intervalo de tiempo t igual a 1 a t igual a 3. Ahora vamos a definir cuál es t inicial. Nuestra t inicial va a ser 1 segundo y nuestra t final va a ser 3 segundos. De igual manera como lo hicimos arriba, vamos a despejar, vamos a evaluar. De igual manera tenemos, esta es la t final, esta es la t final, es esta de aquí así, 3 segundos. Esta es la t inicial y esta es la t inicial. Ahora evaluamos, hacemos los cálculos y nos sale un desplazamiento positivo de 8 metros. Ahora, también es posible leer estos desplazamientos directamente desde la gráfica posición-tiempo, de esta gráfica de aquí así. Pero pues para eso necesitamos tener reglas y todo eso, así que no ahorita de manera práctica no se los podría mostrar. Ahora, el inciso B es calcule la velocidad promedio durante estos intervalos de tiempo. Ahora, en el primer intervalo de tiempo aplique la ecuación que está aquí con delta t, que es igual a tf menos ti, que es igual a t en el punto B menos t en el punto A, que es igual a 1 segundo. ¿Por qué? Porque entre A y B ha pasado 1 segundo, como lo vemos en la gráfica. Ahí está. Ahora, ya tenemos lo que es entonces el desplazamiento del punto A al punto B, que son los resultados que obtuvimos desde el inciso anterior. Entonces tenemos delta X del punto A al punto B son menos 2 metros y el delta T, que es aquí igual a 1 segundo, entonces se hace la operación y nos da que la velocidad promedio es un vector negativo de menos 2 metros sobre segundos. Ahora, hacemos el segundo intervalo de tiempo. Viendo la gráfica, tenemos nosotros del punto B al punto D, que han pasado 1, 2 segundos. Por lo tanto, nuestro intervalo de tiempo para el segundo punto han pasado 2 segundos, que es el delta T, es igual a 3, a ver, no equivoqué, 3 menos 1, 3 menos 1 es igual a 2. Por eso aquí nos está diciendo que delta T es igual a 2 segundos. Ahora, ya tenemos delta X del punto B al punto D, que es este valor de acá arriba, que son los 8 metros. Despejamos y hacemos la evaluación. 8 metros entre los 2 segundos, que es delta T, dándonos una velocidad promedio de 4 metros sobre segundos. Ahora, estos valores son los mismos que las pendientes de las líneas que unen estos dos puntos de la figura 2.4.
La pendiente que está aquí tiene ese valor, como dice aquí, pendiente es igual a menos 2 metros sobre segundo. De igual manera, la pendiente que está aquí, que es esta línea azul, que estoy remarcando, es igual a más 4 metros. Nosotros podemos hacer todo este tipo de cálculos, ya sea siguiendo las fórmulas, o si nosotros nos damos la habilidad, también se puede hacer por medio de la gráfica, como lo vemos en la figura. Ahora, vamos a ver lo que es entonces el último punto, que es el inciso C. Se encuentra la velocidad instantánea de la partícula en el tiempo específico 2.5 segundos. Vamos a la siguiente. Medida la pendiente de la línea verde en T2.5 en el punto C. En la figura 2.4 nosotros podemos ver ya lo que es el valor de la velocidad instantánea. Si nos regresamos a la figura, nos está diciendo que midamos a 2.5 segundos. Este es el tiempo y este es el metro. Entonces, más o menos por esta parte de aquí así, y que se actualice la gráfica, nosotros proyectamos una línea hasta la pendiente, que es aquí, este punto, y entonces nosotros medimos lo que es X y podemos hacer que la velocidad instantánea son 6 metros sobre segundos. Déjenme ver la gráfica. 3, aquí está el punto, V, hasta esta pendiente, perdón, que está aquí. Y nosotros ya podemos ver el valor. Ahora, con esto, ahora, aprecie que esta velocidad instantánea está en el mismo orden de magnitud que los resultados anteriores. Esto es unos cuantos metros por segundo. Esto es lo que habías esperado. Más o menos la velocidad promedio y la velocidad instantánea andan más o menos por los mismos valores. Pero la velocidad instantánea, como les digo, ella nada más cuenta en ese instante, a diferencia de la velocidad promedio. Ahora vamos a ver lo que es el siguiente tema, que ahora es la aceleración promedio y la aceleración instantánea. De igual manera, a ir adelantándoles un poco, la aceleración promedio toma en cuenta los intervalos de distancia de desplazamiento entre un intervalo de tiempo. La aceleración instantánea no. La aceleración instantánea también se mide en un preciso momento. De igual manera, su fórmula o su aplicación es aplicando límites cuando el delta del tiempo tiende a cero. Ahora, vamos a leer aquí un poco. Para ir de un lugar a otro en su automóvil, es poco común que usted recorra distancias largas a una velocidad constante. La velocidad del automóvil aumenta cuando usted pisa más fuerte el acelerador y disminuye cuando aplica el freno. La velocidad también cambia cuando toma una curva, alterando su dirección de movimiento. Ahora, el cambio de la aceleración de un objeto con el tiempo se denomina aceleración. Esto es lo que significa la aceleración. El cambio de la velocidad de un objeto con el tiempo se denomina aceleración. Ahora, la aceleración promedio. Un automóvil se mueve a lo largo de una carretera recta, como se muestra en la figura. Como se muestra aquí en esta figura, que es una figura parecida a la que debe de haber aparecido en la velocidad promedio. Ahora, en el tiempo TI tiene una velocidad de VI. Como muestra aquí, tenemos un tiempo inicial y una velocidad inicial. Y también tenemos el tiempo F, que es el tiempo final, y su velocidad final. Con los intervalos de tiempo, con un intervalo de tiempo delta T
que es igual a t final menos t inicial, y un intervalo de velocidad, que es el delta v, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora, la aceleración promedio, nosotros la vamos a denotar con esta letra A con una rayita arriba. No es igual que un vector. Esto indica que es una aceleración promedio. Ahora, durante el intervalo del tiempo delta t es el cambio en la velocidad delta v dividido entre el delta t. Como se puede apreciar en la fórmula, la aceleración promedio es igual a la delta de la velocidad por el delta del tiempo, y ya viéndolo despejado, es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Sus unidades en el sistema internacional están dadas por metros sobre segundos cuadrados. Ahora, lo que es la velocidad, ¿qué es la aceleración instantánea? El valor de la aceleración promedio con frecuencia difiere en diferentes intervalos de tiempo, por lo que es útil definir la aceleración instantánea, la cual es análoga a la velocidad instantánea analizada en el tema pasado. Y como les digo, la velocidad promedio toma en cuenta un delta de desplazamiento entre un delta del tiempo. Aquí también se tiene el delta de velocidad, pero en un determinado tiempo que tiende, o tratamos de hacer que tienda a cero, que quiere decir que sea literalmente en un instante. Ahora, aquí vamos a definir la velocidad, la aceleración instantánea, que se define con la letra A. Es el límite de la aceleración promedio cuando el intervalo de tiempo delta t tiende a cero, de manera análoga que si estuviéramos también viendo lo que es la velocidad instantánea. Tenemos la A, que es igual al límite de delta t cuando tiende a cero de delta v entre delta t. De igual manera, sus unidades en el sistema internacional son los metros por segundo cuadrado. En este caso, de nuevo, la notación límite de delta t tiende a cero significa que la razón delta x entre delta t se evalúa para los valores cada vez menores de delta t. Entre más se aproxime delta t a cero, la razón más se aproxima a un número fijo, el cual es la aceleración instantánea. Ahora, vamos, siguiente diapositiva. Este es un ejemplo. La dejamos ahorita por el momento y los veo a las 11 para seguir con el ejemplo y seguir con los temas faltantes, que son como 4 temas más para unidad 1, y si alcanzamos a ver un poco de la unidad 2, que son las fuerzas, las leyes de Newton. Al final de las 3 horas les voy a dar un anuncio. Y pues los veo ahorita en 20 minutos para que se vayan a tomar un pequeño descanso. A ver.